Fueron hace mucho las románticas proletarias del amor. La noche les puso nombre con seducción de insulto. Paicas, locas, milongas, percantas o grellas. El tango de hoy me toca muy de cerca. Yo diría que me involucra completamente. Fue escrito por Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Y yo lo estrené. Además, habla de esas mujeres de la noche tan cantadas por los poetas de entonces. Esas mujeres, las grelas. Y un sordo carla feo, todo espín de macanas, maneándole el alma, le quemará la voz, y muda y de rodillas se venderá sin ganas, sin vida y por los huesos a la bondad de Dios. La última grela la estrené aquí. La canté por primera vez en este Michelangelo en el invierno del año 69. Fue un estreno como otros, con Astor y los músicos felices y seguros, con la parte de música en el atril. Astor en mí no admitía atriles con la poesía, así que yo estaba un poco más tensa y preocupada de no equivocarme la letra y trastabillar. Pero yo creo que todo salió bien. No tengo un recuerdo exacto de esa noche, pero un amigo me dijo que estaba en la entrada del túnel y que es algo que tiene aquí en la mente. Ese recuerdo de un vestido rosa oscuro con el cuello de plumas al tono. Me contaba Luis Sierra en cerca de los paredones del 11, de la estación de 11, y describía el pequeño recinto de ese boliche con unas mujeres, con unas rubionas que parecían, me decía, escapadas de un cuento de Enrique González Tuñón. Y a partir de esa frase yo hilé la última grela, las pálidas rubionas de un cuento de Tuñón, y escribí para arriba y para abajo hasta completarla. Cuando comenzamos a escribir con Astor Piazzolla, me dijo, che, y ese tango de la última grela, ¿no le podemos poner música? Digo, mira, yo se lo di a Pichuco. Dice, yo llamo por teléfono. Y lo llamó por teléfono, y todo le decía que no, y al final dijo, bueno, hacerle música, pero que me escriba otra por el estilo para mí. Eran Chopin y Beethoven peleándose por mi letrita. Era una cosa fantástica aquella conversación telefónica. Y entonces Astor me dijo, bueno, tenemos el permiso, empecé a escribirla. Y entonces me dio un bloc y un lápiz blando, y empecé a escribir del fondo de las cosas y envuelta en una estola de frío con el gesto de quien se ha muerto mucho. Y él asomaba su cabezota, yo estaba escribiendo arriba del piano, iba al teclado, ¿cómo sigue? Otra vez cabezota a mirar, y así. Cuando terminó, en este teatro Regina, en este escenario, yo podía poner una hoja así y tenerla como machete, como referencia. Estrenamos tantos temas, yo no puedo recordar cuáles y cuántos, pero año 69, las 3 baladas se escribieron, los 3 preludios, la bicicleta blanca y el tema que hoy nos tiene recordando, que es la última grela. En esa platea, y aquí ocurrieron cosas muy fuertes. Estar en ese año con Piazzolla dando conciertos en un teatro en plena calle Santa Fe, él que era resistido, que estaba siempre en lugares minúsculos, y que de pronto lo aceptaran así. Y esa época que yo pude compartir con él fue realmente algo muy intenso,
y repito, muy fuerte, que me une a ese momento, a ese año y a este Teatro Regina. Entrañable, realmente entrañable. Siempre buscando la línea de vanguardia. Señor Piazzolla, ¿hace tango? Sí, siempre, a muerte. Él lo dice, chau, en viaje, que tengas mucha suerte y que sigas representándonos así. Chau, muchas gracias, adiós, otra vuelta. Es inevitable cuando se habla de Astor Piazzolla preguntarse, o al menos hay quienes se preguntan, si es un músico de tango o un músico de música culta. Esa es una pregunta que se hace acá, en la Argentina, porque yo no me imagino que en Hungría, cuando hablan de Béla Bartók, averiguan si era o no músico culto o músico popular cuando tomaba temas de las canciones y del folclore húngaro, o Villalobos en el Brasil, o Silvestre Revueltas en México. Astor Piazzolla, sin duda, es un hombre de las dos culturas, de la cultura oficial institucionalizada y de la cultura popular. Esto no lo entiende el tanguero, entre comillas, tradicional, y tampoco el hombre culto, entre comillas, tradicional. ¿Dónde estarían los dos emergentes, las dos referencias para entender a Astor Piazzolla? De lo popular, sin duda, él tuvo muchísimas influencias de diferentes hombres del tango, pero yo pondría como referente principal a Aníbal Troilo. Del otro lado, en su aprendizaje de la música culta, Alberto Ginastera. Yo asistí, por suerte, junto con otros que éramos poetas de vanguardia en ese momento, al primer concierto sinfónico de Astor Piazzolla. Fue Sinfonía de Buenos Aires, en 1953. Lo dirigía Fabián Sevisky, un gran director internacional, y Piazzolla había ganado el concurso internacional con una sinfonía, Sinfonía de Buenos Aires. Yo me acuerdo que empezando el tercer movimiento de Sinfonía de Buenos Aires, un tipo dice: Torrante, anda al cabaret. Otro se levanta para silbar y un señor Montero, que después fue director del Colón, le mete un paraguaso. De ahí en adelante se armó una batahola y a la salida yo me puse al lado del poeta Juan Carlos Lamadrid, que había sido boxeador y tiraba muy bien, pa, pa, pa. Caían muñecos tradicionales y a la vez caían de los nuestros también. Y el director estaba fascinado, decía: Splendid, splendid, extraordinaire, extraordinaire. Este es un éxito, porque decía que las grandes obras, como el Bolero de Ravel, o sobre todo la Consagración de la Primavera de Stravinsky, habían empezado en el escándalo. Astor era discutido y resistido por una camada de gente absurda que no se avenía a reconocer lo que significaba para esta ciudad y para este país su música. Pero los intelectuales lo seguían, gustaban de su música, lo disfrutaban. Y en esta platea habré visto actores, directores de cine, directores de teatro, pintores, con los cuales Astor tenía una gran afinidad porque era muy conocedor de la pintura argentina. Y también escritores que venían. Y recuerdo a uno, un ejemplo, Ernesto Sábato, sentado aquí con Matilde, su mujer, y que después del concierto fue hasta los camarines a saludarnos. Y Astor le dice: ¿viste, Ernesto? ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Sí, es eso de que siempre me están discutiendo, de que lo mío no es tango. Y Sábato lo paró y le dijo: Astor, lo tuyo es absolutamente la música de Buenos Aires. Además tenés a este poeta escribiendo junto con vos y esta mujer cantando esos temas. ¿Qué más podés pedir? Hay un momento en que el gran músico Astor Piazzolla encuentra voces. Encuentra una voz muy importante para él, para su obra, que es la de Amelita Baltar.
en la Operita de Buenos Aires de 1968. Y también encuentra a su poeta, que es Horacio Ferrer. Es decir, por un lado tiene un poeta guión recitante, que era Horacio Ferrer, admirador de siempre de Piazzolla. Y por el otro lado, esa voz muy importante de una mezzosoprano tirando a contralto, y grave y dramática y sensual. Es decir, la voz de Amelita es sensual, es dramática, tiene matices de mezzosoprano y de contralto, y le viene bien al tango. Y le viene bien al tango de Piazzolla, eso sin duda. El músico y el poeta trabajaban con rigor y con entusiasmo, y yo participaba de esa cocina maravillosa. A veces intervenía con alguna opinión, pero estaba observando en esas siestas largas en las cuales ellos se juntaban, cada uno con lo que había hecho esa mañana. Y yo poco a poco iba sintiendo, iba metiendo dentro de mí, en mi espíritu, esos versos. Y escuchando la música que Astor iba creando, todo lo iba llevando hasta hacerlo mío, poco a poco, para que después llegara el momento de dárselo al público, siempre con ese entusiasmo, siempre pensando que ese tema iba a ser uno de los mejores. Y a veces nos iba mejor, a veces no tanto, pero siempre bien. Impresionaba verlos juntos, porque parecían que hubiera, como dije antes, Astor escribía los temas para Amelita, y Amelita le devolvía interpretando las genialidades que había puesto Piazzolla escribiendo. La interpretación de Amelita era excepcional, y uno los veía en el escenario entregándose de tal manera y mirándose de tal manera que se daba cuenta que la obra fue hecha de uno para el otro y respondida del otro, de la otra para él, de una forma impecable. Por eso digo que no creo que la obra de Piazzolla se vuelva a interpretar nunca como la interpretó Amelita. Compartir el escenario con Astor era algo muy especial. Yo tal vez me di cuenta más profundamente cuando pasaron los años. Él era el protagonista con sus músicos. Su música era protagonista también. Y de pronto salía yo. Yo siempre dije que a él lo sentí como un ombú. Y yo era un árbol, y podía ser un rosal, pongamos, que son tan lindas las rosas. Pero él era un ombú. Y yo estaba, no a su sombra, a su lado. Pero así lo sentía yo, enorme, poderoso. Siempre él estaba a este costado y hacia atrás, con su bandoneón. Él estaba muy atento siempre, atento a cualquier palabra que yo podía no decir, o se me atrasaba un compás. Él hacía de modo que yo pudiera entrar y todo estaba bien. Claro, voy a repetir lo que digo en otros momentos. Era un grande, era un genio. Y además compartíamos debajo del escenario otra vida, juntos. Y eso, cuando estábamos allí, en la escena, nos nutría, nos llenaba de cosas, y todo salía tan bien.
Astor Piazzolla le dijo alguna vez a Juan Carlos Copes: yo no me adelanto, ustedes se atrasan. Esas salidas que tenía Astor de niño sabio. Piazzolla era un genio, un elegido. Es el gran referente de la música contemporánea de mi ciudad de Buenos Aires. Te cuento una anécdota, algo que sucedió en Comodoro Rivadavia. Había tocado Astor con el quinteto la primera parte en un teatro y en la segunda parte vino a tocar un conjunto de jazz de la zona. Y había un trompetista muy malo, que en un momento dado sale a hacer un solo de trompeta y Astor no aguantó más. Que Astor estaba atrás del telón, agarró lo que encontró a mano, una escoba, abrió el telón y cuando ese tipo estaba haciendo el solo le metió un escobazo en la cabeza. Tiró la escoba y se quedó por ahí. La gente no te imaginás cómo se reía. Este tipo fue corriendo detrás de la cortina y a cambio a Piazzolla. ¿Cómo iba a pensar que Piazzolla le dio el escobazo en la cabeza? Eso no podía suceder. Bueno, ese era Piazzolla. Buenos Aires, la noche, sus mujeres. Imposible imaginarse esta ciudad en esa década del 40 sin estos ingredientes. Los poetas que abrevaron en ellos no pudieron evadir la seducción. Julián, ¿por qué no me sacas de este ambiente? ¿A qué viene eso? Ningún hombre me ha tratado como vos. A nadie he querido así. No quisiera que esto fuera una aventura más. ¿Pero qué tenés? Malos presentimientos. Sácame de aquí, Julián. Los personajes de la noche yo los evoco desde mi niñez, cuando con mi tío Eduardo Escurra, al que apodaban Goyo, que era un cajetilla pato, me llevaba por la calle Corrientes a mis 6 y 7 años y había la confitería El Vesubio, era tan preciosa con su vitro, y allí a una hora de la noche empezaban a aparecer las mujeres de los cabarets. Y un día que pasábamos a esas horas por el Tibidabo y salían las mujeres rumbo a las lecherías de la vecindad, le digo: ¿qué es un cabaret, Goyo? Y me dijo, bueno, una pregunta que veo medio embarazosa, digamos así, me dijo: es un lugar donde hay un escenario, donde hay números, orquestas como las que a vos te gustan, obviamente la orquesta de Troilo y el cabaret Tibidabo. Y a los lados hay una cantidad de señoritas jóvenes tejiendo. Digo, ¿cómo tejiendo, Goyo? Me dijo, no, tejen sueños imposibles. A veces me he puesto a pensar cuánta ternura habría en esas chicas de esa época, cuántas historias encontradas de amores y desamores, qué universo existía detrás de esas bocas pintadas, de donde colgaba una sonrisa. ¿Qué atraía a los hombres hacia esos cabarets que se encontraban en los alrededores de la calle Corrientes o en el Bajo de Buenos Aires? Yo de chico yo iba, con 14 años. Me llevaba la libreta del carnicero acá, porque la libreta del carnicero tenía una forma así, ¿no? O del panadero, la libreta que uno, no sé, escribía ahí lo que debía, adentro del saco. Tenía la forma de la libreta de enrolamiento. Yo tenía cara de viejo en aquel tiempo, ¿no? Tenía barba, ¿no? Entonces entraba así y me dejaban pasar. Alguna vez me descubrieron y no me dejaban pasar, ¿no? Porque todos las arcadas del paseo, en aquel tiempo era el Paseo de Julio, ¿no? De Andalén, estaba lleno de cafetines.
y la boca también, llena de calcetines. Y yo tenía el afán aventurero de la adolescencia, ¿no? Quería conocer todo. Hasta que una vez una mujer me dijo ahí en la boca, dice, pibe, ¿por qué venís acá? No olvido esa cara, no la olvidaré nunca. Que la ternura maternal de esa mujer, que era una prostituta. Y pibe, ¿por qué venís acá? Y me puso la mano acá. No fui más. Venite conmigo. La vida está allí, entre tangos, copetines y milongas. A lo mejor hasta encontrás un gil que te compra una voltureta. Nuestros más grandes poetas se ocuparon de las chicas de flores, como le gustaba llamarlo a Oliverio Girondo, González Tuñón, Roberto Ar, Enrique Cadícamo. A mí me gusta imaginarlas sentadas en una confitería, tal vez como esta, desayunando, después de terminar el trabajo, o esperando a ese alguien que las pasara a buscar para darles un poco del amor que ellas mintieron y que tenían reservado a ese único hombre que tal vez nunca llegará. Una de las letras de Horacio Ferrer es justamente La última grela, porque él con una enorme ternura mira a estas mujeres que han sido el gran éxito en los cabarets, que fueron estrellas del cabaret y que de pronto han tenido que quedar, como él cuenta, en el guardarropas de dama de algún pequeño cabaret o de algún club nocturno. Lo estrenó Amelita Baltar, y para la cual, como Amelita tiene unas dotes interpretativas sobresalientes, porque es entrañable cantando, ¿no? Va al fondo al fondo del corazón de cada palabra. Le escribí, para que estrenara La última grela en Michelangelo, ese prólogo, fueron hace mucho las románticas proletarias del amor, para que ella luciera mejor sus dotes de actriz y además pusiera al público en un clima como para cantar esa especie de requiem sombrío de una mujer de la noche, ¿no? Esa es la historia de La última grela. Fueron hace mucho las románticas proletarias del amor. La noche les puso nombre con seducción de insulto. Paicas, locas, milongas, percantas o grelas. Era común verlas al alba, desayunando un chocolate con churros en la confitería Vesubio de la calle Corrientes. Terminaban a esa hora de trabajar en el Chantecler, en el Marabú, en el Tibidabo. Con un arranque loco de Madame Bovary de Barracas al sur, se jugaron la vida a los tangos. Algunas se enamoró de aquel bandoneonista y por amor ganó. Para otra, la derrota fue mucha. Terminaron atendiendo el guardarropa de damas en esos mismos cabarets. ¿Acaso se marcharon todas juntas un día, como si fueran una pequeña y extinguida raza con ojeras? Este tango relata la última de las grelas. Descubre su definitivo paso por el asfalto recién amanecido de una Buenos Aires espectral. Y lo cuenta así. Del fondo de las cosas y envuelta en una estola de frío, con el gesto de quien se ha muerto mucho, vendrá la última grela, fatal, canyengue y sola, taqueando entre la pampa y niebla de los usos, con vino y pan del tango dulcísimo que Arolas callará junto al barro cansado de su fuente. Le harán su misa reja los jueces y las violas, llorando a la sordina tan misteriosamente. Despedirán su hastío, su tos, su melodrama, las pálidas rubionas de un cuento de Tuñón, y atrás de los portales sin sueño, las madamas de trágicas melenas dirán su extrema unción, y un sordo carraseo de Efraín
y de macanas, tangueándole en el alma le quemará la voz, y muda y de rodillas se venderá sin ganas, sin vida y por los besos a la bondad de Dios. Traeré el olvido puesto y allá en los trascartones del alba el mal de luto, con 4 besos pardos le hará una cruz de risa de un coro de ladrones muy viejos, sus extrañas novenas del lumbardo que sola irá a la grela, tan última y tan rara, sus grandes ojos tristes, trampeados por la suerte, serán sobre el tapete raído de su cara, los 2 fúnebres hacen cargados de la muerte. Despedirán su hastío, su tos, su melodrama, las pálidas rubionas de un cuento de Tuñón, y atrás de los portales sin sueño, en las matamas de trágicas melenas, dirán su extrema unción, y un sordo que rapeo de spleen y de macanas, tangueándole en el alma le quemará la voz, y muda y de rodillas se venderá sin ganas, sin vida y por los besos a la bondad de Dios.